Infancia y sociedad. Erik Erikson. Parte 1. La infancia y las modalidades de la vida social. Capítulo 1. Pertinencia y relatividad en la historia clínica. En todos los campos hay unas pocas preguntas muy simples que resultan sumamente embarazosas porque la controversia que surge incesantemente en torno de ellas lleva solo a un constante fracaso y parece convertir en tontos a los más expertos. En psicopatología, tales interrogantes se han referido siempre a la localización y la causa de un trastorno neurótico. ¿Tiene un comienzo visible? ¿Reside en el cuerpo o en la mente, en el individuo o en su sociedad? Durante siglos, ese interrogante giró en torno de la controversia eclesiástica sobre el origen de la locura. ¿Se trataba de un demonio interior o de una inflamación aguda del cerebro? Una contraposición tan simple nos parece hoy anticuada. En los últimos años hemos llegado a la conclusión de que una neurosis es psico y somática, psico y social e interpersonal. Las más de las veces, sin embargo, la discusión revela que también estas nuevas definiciones son solo distintas maneras de combinar conceptos separados como psiquis y soma, individuo y grupo. Ahora decimos y en lugar de o, pero conservamos por lo menos el supuesto semántico de que la mente es una cosa separada del cuerpo y que una sociedad es una cosa exterior al individuo. La psicopatología es la hija de la medicina, que tuvo su origen ilustre en la búsqueda de la localización y la causa de enfermedad. Nuestras instituciones de enseñanza están comprometidas en esa búsqueda, que proporciona a los que sufren, así como a los que curan, la seguridad mágica que emana de la tradición y el prestigio científicos. Es tranquilizador pensar en una neurosis como en una enfermedad, porque se la siente como tal. De hecho, a menudo está acompañada por padecimientos somáticos circunscriptos y contamos con enfoques bien definidos de la enfermedad, tanto en el nivel individual como en el epidemiológico. Tales enfoques han traído apareada una marcada disminución de muchas enfermedades y en otros casos de la mortalidad. Con todo, algo extraño está sucediendo. Cuando tratamos de pensar en las neurosis como enfermedades, gradualmente llegamos a pensar, a reconsiderar todo el problema de la enfermedad. En lugar de llegar a una mejor definición de la neurosis, encontramos que algunas enfermedades difundidas, tales como las afecciones cardíacas y estomacales, parecen adquirir nuevo significado cuando se las considera equivalentes a los síntomas neuróticos, o por lo menos a síntomas de una perturbación central y no de un acontecimiento periférico en partes afectadas aisladas. Aquí, el nuevo significado del enfoque clínico resulta extrañamente similar a su más antiguo significado. Clínico designó en alguna época la función de un sacerdote junto al lecho del enfermo, cuando la lucha somática parecía llegar a su fin y el alma necesitaba una guía para su solitario encuentro con su Hacedor. De hecho, hubo una época en la historia medieval en que un médico tenía la obligación de llamar a un sacerdote si no podía curar a su paciente al cabo de cierto número de días. En tales casos, se partía del supuesto de que la enfermedad era una índole que hoy denominaremos somático-espiritual. La palabra clínico se ha despojado hace mucho de su ropaje clerical, pero está recuperando parte de su antigua connotación, pues sabemos que una persona neurótica, no importa dónde, cómo y por qué, se sienta enferma, está mutilada en su esencia, al margen de que dicha esencia se considere ordenante u ordenada. Puede no verse expuesta a la soledad final de la muerte, pero experimenta esa soledad entumecedora,
ese aislamiento y esa desorganización de la experiencia que llamamos ansiedad neurótica. Por mucho que el psicoterapeuta aspire a obtener prestigio, solidez y tranquilidad a través de las analogías biológicas y físicas, trata sobre todo con ansiedad humana. Al respecto puede decir poco que no dígalo todo. En consecuencia, antes de hacer aplicaciones más amplias, conviene que exprese explícitamente cuál es su posición en su actividad clínica. Por lo tanto, este libro comienza con un espécimen de patología, a saber, la súbita manifestación de un violento trastorno somático en un niño. Nuestro reflector no intenta aislar y mantener enfocado ningún aspecto o mecanismo particular de ese caso. Antes bien, se desplaza deliberadamente al azar en torno de los múltiples factores involucrados a fin de determinar si es posible circunscribir el área del trastorno. 1. Una crisis neurológica en un niño pequeño, Sam. Una mañana muy temprano, en un pueblo del norte de California, la madre de un niño de 3 años se despertó debido a los extraños ruidos provenientes de la habitación de aquel. Corrió junto a su cama y lo encontró en medio de un terrible ataque. Tuvo la impresión de que se trataba de un ataque cardíaco similar al que había provocado la muerte de su madre 5 días antes. Llamó al médico, quien afirmó que el ataque de Sam era de índole epiléptico. Le administró algún sedante e indicó que trasladaran al niño a un hospital en una ciudad cercana. El personal hospitalario no se mostró dispuesto a comprometerse con un diagnóstico debido a la corta edad del paciente y a que estaba bajo la acción de drogas. Dado de alta pocos días después, el niño parecía estar perfectamente bien, sus reflejos neurológicos eran normales. Con todo, un mes más tarde el pequeño Sam encontró un topo muerto en el patio de su casa y se mostró desusadamente agitado al respecto. Su madre intentó responder a sus astutas preguntas sobre la muerte. De mala gana, se fue a dormir después de haber manifestado que evidentemente la madre tampoco sabía nada. Por la noche gritó, tuvo vómitos y contracciones alrededor de los ojos y de la boca. Esta vez el médico llegó a tiempo para observar los síntomas que culminaron en una severa convulsión en todo el lado derecho del cuerpo. El personal del hospital compartió una vez más el diagnóstico de epilepsia, debida posiblemente a una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo. 2 meses más tarde se produjo un tercer ataque cuando el niño aplastó accidentalmente una mariposa con la mano y en el hospital se hizo una modificación al diagnóstico. Factor precipitante, estímulo psíquico. En otras palabras, debido a una patología cerebral, es probable que el niño tuviera un umbral más bajo para la explosión del ataque convulsivo, pero era un estímulo psíquico, la idea de la muerte, lo que lo precipitaba para sobre dicho umbral. Por otra parte, ni la historia de su nacimiento, ni el desarrollo de su infancia, ni el estado neurológico entre los ataques mostraban una patología específica. Gozaba de excelente salud general, estaba bien alimentado y sus ondas cerebrales en esa época solo indicaban que la epilepsia no podía excluirse. ¿Cuál era el estímulo psíquico? Evidentemente tenía que ver con la muerte, un topo muerto, una mariposa muerta. Y entonces recordamos el comentario de la madre en el sentido de que durante su primer ataque había tenido el mismo aspecto que su abuela moribunda. He aquí los hechos que rodean la muerte de la abuela. Algunos meses antes, la abuela paterna había visitado por primera vez el nuevo hogar de la familia en X. Se produjo una excitación que perturbó a la madre más profundamente de lo que ella suponía. La visita implicaba someterse a un examen. Habría cumplido con su deber para con su esposo y su hijo.
también había cierta ansiedad con respecto a la salud de la abuela. Se advirtió al niño, que por aquella época disfrutaba molestando a la gente, que el corazón de la abuela no era demasiado fuerte. Él prometió no molestarla y al principio todo anduvo bien. No obstante, la madre rara vez dejaba solos a los niños y a la abuela, sobre todo porque aquel parecía no soportar muy bien el control forzoso. La madre pensaba que el niño estaba cada vez más pálido y tenso. Cierto día, cuando la madre decidió salir y dejar al niño al cuidado de su suegra, al regresar encontró a la anciana en el piso, presa de un ataque cardíaco. Según informó más tarde la abuela, San se había trepado a una silla y se había caído. Existían múltiples motivos para sospechar que la había molestado y que había hecho deliberadamente algo que ella le rogó que no hiciera. La abuela estuvo enferma durante largos meses, no logró recuperarse y finalmente murió unos pocos días antes del primer ataque del niño. Se imponía llegar a la conclusión de que lo que los médicos habían denominado el estímulo psíquico tenía que ver en este caso con la muerte de la abuela. En realidad, la madre recordó luego algo que en su momento no le parecía pertinente, a saber que San, en el momento de acostarse la noche antes del ataque, había acomodado sus almohadas en la misma forma en que lo hacía la abuela para evitar la congestión y que se había dormido casi sentado, igual que su abuela. Por extraño que parezca, la madre insistió que el niño nada sabía sobre la muerte de la abuela. A la mañana del día siguiente le dijo que la abuela se había ido de viaje. San lloró y exclamó: ¿por qué no se despidió de mí? Se le respondió que no había tenido tiempo. Luego sacaron de la casa una caja larga, grande y misteriosa. La madre le dijo que contenía los libros de la abuela, pero San nunca había visto a la abuela traer o usar tantos libros y no podía comprender por qué tantos parientes que habían acudido presurosamente derramaban tantas lágrimas junto a un cajón lleno de libros. Desde luego dudé de que el niño realmente hubiera creído la historia. De hecho, la madre había quedado desconcertada ante una cantidad de comentarios hechos por el pequeño. Cierta vez, cuando deseaba que encontrara algo que él se negaba a buscar, San le dijo en tono burlón: se ha ido de viaje a Seattle. En el grupo de juego al que ingresó más tarde como parte del plan terapéutico, este niño habitualmente vigoroso solía perderse en ensoñaciones y construir innumerables variaciones de cajas rectangulares, cuya abertura cerraba cuidadosamente. Sus preguntas en esa época justificaban la sospecha de que experimentaba con la idea de estar encerrado en una caja rectangular. Pero se negó a escuchar la tardía explicación de la madre, ofrecida casi en tono de súplica, en el sentido de que en realidad la abuela había muerto. «Estás mintiendo», le respondía. «Ella está en Silo. Voy a volver a verla». A partir de los pocos datos ofrecidos hasta este momento acerca del niño, debe resultar evidente que era un muchachito obstinado, vigoroso y precozmente inteligente, que no se dejaba engañar con facilidad. Sus ambiciosos progenitores tenían grandes planes para con su hijo. Con su inteligencia podía ingresar en un colegio y luego estudiar medicina en el este o quizás abogacía. Alentaban en él la expresión vigorosa de su precocidad y curiosidad intelectual. Siempre había sido obstinado y ya a los pocos días de su nacimiento se había mostrado incapaz de aceptar como respuesta un no o un quizás. En cuanto pudo extender los brazos, empezó a dar golpes, tendencia que no resultaba absurda en el vecindario en que nació y se crió, un barrio de población mixta, donde debe haber aprendido desde muy temprano que convenía golpear primero por si acaso. Pero ahora vivían en una ciudad pequeña y próspera, en la que eran la única familia judía. Tuvieron que enseñarle a no pegar a los otros chicos, a no hacer demasiadas preguntas a las mujeres
y por amor de Dios, así como en beneficio de los negocios, a tratar bien a los gentiles. En su medio ambiente anterior, la imagen ideal presentada a Sam había sido la de un muchachito duro en la calle y un chico despierto en el hogar. Ahora el problema consistía en convertirse rápidamente en lo que los gentiles de clase media llamarían un muchachito encantador a pesar de ser judío. Sam había realizado una tarea de notable inteligencia al adaptar su agresividad y convertirse en un ingenioso bromista. Aquí el estímulo psíquico cobra mayores dimensiones. En primer lugar, siempre había sido un niño irritable y agresivo. Los intentos de restricción por parte de los otros siempre provocaban su cólera. Sus propios intentos por controlarse traían apareada una intolerable tensión. Podríamos hablar aquí de su intolerancia constitucional, entendiendo por constitucional únicamente la imposibilidad de atribuirla a nada previo. Siempre había sido así. Debo agregar, sin embargo, que su cólera nunca duraba demasiado y que no solo era muy afectuoso, sino también notablemente expresivo y exuberante, rasgos que lo ayudaban a adoptar el rol de quien hace travesuras sin mala intención. Por la época en que se produjo la llegada de la abuela, sin embargo, algo lo había privado de su sentido del humor. Había golpeado duramente a un compañero, había corrido un poquito de sangre y a él lo habían amenazado con el ostracismo. Sam, el vigoroso extrovertido, se había visto obligado a permanecer en su casa junto a la abuela, a quien no podía molestar. ¿Su agresividad formaba parte de una constitución epiléptica? No lo sé. No había nada febril o agitado en su vigor. Es cierto que sus 3 ataques principales estuvieron relacionados con ideas sobre la muerte y que los 2 últimos tuvieron que ver con el alejamiento de su primero y segundo terapeuta, respectivamente. También es verdad que sus muchos más frecuentes ataques menores, que consistían en quedarse con la mirada fija, hacer arcadas y breves desmayos, de los que se recuperaba diciendo preocupado, ¿qué ocurrió?, a menudo se produjeron inmediatamente después de actos o palabras agresivos de su parte. Podía arrojar una piedra a un desconocido o bien decir, Dios es un zorrino, o todo el mundo está lleno de zorrinos, o a su madre, eres una madrastra. Eran estos estallidos de agresión primitiva, que se veía luego obligado a expiar a través de un ataque, o bien constituían intentos desesperados de descargar a través de una acción violenta el presagio de un ataque inminente. Tales fueron las impresiones que reuní leyendo la historia clínica del médico y los informes de la madre cuando me hice cargo del tratamiento del niño, unos 2 años después del comienzo de su enfermedad, y pronto habría de presenciar uno de sus accesos menores. Habíamos estado jugando al dominó, y a fin de poner a prueba su umbral, lo hice perder persistentemente, lo cual no me resultó fácil. Palideció y fue perdiendo toda vivacidad. De pronto se puso de pie, tomó una muñeca de goma y me la arrojó con fuerza a la cara. Luego su mirada se volvió inexpresiva y adquirió fijeza. Tuvo arcados como si fuera a vomitar y un desmayo pasajero. Al volver en sí, dijo con voz ronca y apremiante, sigamos, y acomodó mis piezas, que se habían caído. Los niños tienden a expresar en las configuraciones espaciales lo que no pueden o no se atreven a decir. Al reacomodar las piezas apresuradamente, hizo una configuración rectangular, una copia en miniatura de las grandes cajas que solía construir previamente en la school. Todas las piezas miraban hacia adentro. Ya del todo consciente, observó lo que había hecho y sonrió débilmente. Sentí que estaba en condiciones de escuchar lo que yo creía entender. Le dije, si quisieras ver los puntos de tus piezas, tendrás que estar dentro de esta pequeña caja, como una persona muerta en un ataúd.
Sí, murmuró. Eso debe significar que tienes miedo de tener que morir porque me golpeaste. Casi sin aliento preguntó, ¿tengo que morirme? Claro que no, pero cuando se llevaron a tu abuela en el ataúd probablemente pensaste que la habías hecho morir y por eso tenías que morir también. Por eso construías unas cajas grandes en tu escuela, así como hoy hiciste esa pequeña. Debes haber pensado que te ibas a morir cada vez que tenías uno de esos ataques. Sí, respondió algo avergonzado, porque en realidad nunca había admitido ante mí haber visto el cadáver de su abuela, lo cual significaba que sabía que ella había muerto. Mientras tanto, sin embargo, también había trabajado con la madre y me había enterado del papel, sin duda importante, que ella había desempeñado en esta historia. Pues podemos estar seguros de que cualquiera que sea el estímulo psíquico presente en la vida de un niño, es idéntico al conflicto más neurótico de su madre. En realidad, la madre logró luego recordar que a pesar de una severa resistencia emocional, un incidente durante el cual Sam le había arrojado una muñeca a la cara mientras ella se encontraba muy atareada haciendo los preparativos para la llegada de su suegra. Lo haya hecho débilmente o no, tuvo muy buena puntería. Le aflojó uno de los dientes de adelante. Un diente es una posesión muy valiosa en más de un sentido. La madre le devolvió el golpe con mayor fuerza y mayor rabia que nunca. No había exigido que se le devolviera diente por diente, pero había desplegado una cólera que ni ella ni él sabían que podía experimentar. ¿O lo supo el niño antes que ella? Este es un punto crucial, pues creo que la escasa tolerancia de este niño para la agresión se veía acentuada por la connotación general de violencia en su familia. Más allá del conflicto individual, todo el medio ambiente de estos hijos de quienes huyeron de los guetos y los pogroms está invadida por el problema del destino especial de los judíos frente a la cólera y la violencia. Todo había comenzado significantemente con un Dios que era poderoso, colérico y vengativo, pero también tristemente atribulado, actitudes que habían legado a los sucesos patriarcas, desde Moisés hasta los abuelos de este niño. Y todo había concluido con la inerme impotencia del pueblo judío, elegido pero disperso, frente al mundo circundante de gentiles siempre potencialmente violentos. Esta familia había desafiado el destino judío al aislarse en una ciudad gentil, pero llevaban su destino en ellos como una realidad interior en medio de todos esos gentiles que no los negaban activamente en su nueva, aunque incierta, seguridad. Aquí es importante agregar que nuestro paciente se había visto envuelto en el conflicto de sus padres con sus antepasados y con los vecinos, en el momento más inoportuno para él, pues pasaba por una etapa de la maduración caracterizada por una intolerancia a toda restricción. Me refiero al rápido aumento de la energía locomotora, la curiosidad mental y el tipo sádico de masculinidad infantil que por lo común aparece alrededor de los 3 o 4 años y se manifiesta de acuerdo con las diferencias entre las costumbres y el temperamento individual. No cabe duda de que nuestro paciente había sido precoz en este y en otros sentidos. En esa etapa cualquier niño es propenso a mostrar una mayor intolerancia a la restricción con respecto al libre movimiento y a las preguntas persistentes. Un vigoroso aumento de la iniciativa, tanto en la acción como en la fantasía, vuelve al niño que se encuentra en esta etapa particularmente vulnerable al principio del talión. Y él había llegado a una distancia desagradablemente corta del castigo diente por diente. En esa etapa a un niño le gusta fingir que es un gigante porque tiene miedo a los gigantes, ya que sabe muy bien que sus pies son demasiado pequeños para las botas que calza en sus fantasías.
Además, la precocidad implica siempre un relativo aislamiento y un perturbador desequilibrio. Así, pues su tolerancia frente a las ansiedades de sus padres era específicamente baja en el momento en que la llegada de la abuela sumó conflictos ancestrales latentes a los problemas sociales y económicos del momento. Este es pues nuestro primer espécimen de una crisis humana, pero antes de seguir disecándolo, permítaseme decir unas palabras sobre los procedimientos terapéuticos. Se hizo un intento por sincronizar la tarea pediátrica con la psicoanalítica. Las dosis de sedantes fueron disminuyendo gradualmente a medida que la observación psicoanalítica comenzaba a discernir y el insight a florecer. Los puntos débiles en el umbral emocional del niño, los estímulos específicos para esas áreas débiles se consideraron no solo con el niño, sino también con sus padres, a fin de que estos pudieran examinar su papel en el desarrollo de la perturbación y llegaran a algún insight antes de que su precoz hijo los separara en cuanto a la comprensión de ellos y de sí mismo. Cierta tarde, poco después del episodio en que me arrojó una muñeca en la cara, nuestro pequeño paciente se acercó a la madre, que descansaba en un diván. Le puso la mano sobre el pecho y dijo: solo un chico muy malo querría saltar sobre su mamita y pisarla. Solo un chico muy malo querría hacer eso. ¿No es así, mamita? La madre se rió y dijo: estoy segura de que a ti te gustaría hacerlo ahora. Creo que un chico bueno puede pensar que tiene ganas de hacerlo, pero sabría que en realidad no lo desea, o algo por el estilo. Es difícil decir esas cosas y los términos exactos no son demasiado importantes. Lo que importa es un espíritu y la implicación de que hay dos maneras distintas de desear una cosa, que pueden separar mediante la autoobservación y comunicarse a los otros. Sí, respondió Sam, pero no lo haré. Luego agregó: el señor E siempre me pregunta por qué arrojo cosas. Él arruina todo, y agregó rápidamente: esta noche no habrá ninguna escena, mamita. Así, el niño aprendió a compartir su autoobservación con la misma madre contra la que solía apuntar sus rabietas y a convertirla en una aliada de su insight. Era de máxima importancia establecer esa posibilidad, pues le permitía al niño advertir a su madre y a sí mismo toda vez que sentía la proximidad de esa peculiar cólera cósmica o cuando percibía indicaciones somáticas, a menudo muy leves, de un ataque. Ella se ponía inmediatamente en contacto con el pediatra, quien estaba plenamente informado y se mostraba sumamente cooperativo y aconsejaba alguna medida preventiva. En esta forma, los ataques menores se redujeron a acontecimientos raros y fugaces que el niño aprendió gradualmente a manejar con un mínimo de conmoción. No se produjeron ataques serios. Al llegar a este punto, el lector tendría derecho a protestar en el sentido de que tales ataques en un niño pequeño podrían haber desaparecido sin necesidad de recurrir a procedimientos tan complicados. Es posible que así sea. No se pretende afirmar aquí que se ha logrado una cura de la epilepsia mediante un psicoanálisis. Reclamamos menos y en cierto sentido aspiramos a más. Hemos investigado el estímulo psíquico que en un periodo particular del ciclo de la vida del paciente contribuyó a poner de manifiesto una potencialidad latente para los ataques epilépticos. Nuestra forma de investigación permite alcanzar conocimientos en la medida en que proporciona insight al paciente y lo corrige en la medida en que se convierte en una parte de su vida. Cualquiera que sea su edad, recurrimos a su capacidad para autoexaminarse, para comprender y para planear. Al hacerlo, podemos efectuar una cura o acelerar una curación espontánea, lo cual constituye una contribución considerable si se tiene en cuenta el daño hecho por el mero carácter habitual y repetitivo de tales tormentas neurológicas severas. Pero si bien no podemos haber logrado curar la epilepsia, nos gustaría creer en principio que con esas investigaciones terapéuticas sobre un fragmento de la historia de un niño,
ayudamos a toda una familia a aceptar una crisis en su seno como una crisis en la historia familiar, pues una crisis psicosomática es emocional en la medida en que el individuo enfermo responde específicamente a las crisis latentes en las personas significativas que lo rodean. Sin duda, esto no tiene nada que ver con hacer o aceptar reproches por el trastorno. En realidad, los autorreproches de la madre, en el sentido en que ella podía haber dañado el cerebro de su hijo al darle aquella fuerte bofetada, constituían gran parte del estímulo psíquico que buscábamos, ya que aumentaban y reforzaban ese temor general a la violencia que caracterizaba la historia de la familia. Sobre todo, el temor de la madre a haberlo dañado era la contraparte y por ende un esfuerzo emocional de lo que finalmente entendemos que constituían el estímulo psíquico patógeno realmente dominante que los médicos de Sand querían que encontráramos, a saber, el temor del niño a que también su madre pudiera morir debido al golpe que le diera en el diente y a sus acciones y deseos sádicos más generales. No, la culpa no constituye una ayuda. Mientras exista un sentimiento de culpa, también hay intentos irracionales de compensar el daño realizado. Y a tal reparación impregnada de culpa, a menudo trae apareado más daño. Lo que cabría esperar que el paciente y su familia obtuvieran de nuestro estudio sobre su historia es una más profunda humildad frente a los procesos que nos gobiernan y la capacidad para pasar por ellos con mayor simplicidad y honestidad. ¿Cuáles son esos procesos? La naturaleza de nuestro caso sugiere que comencemos con los procesos inherentes al organismo. En estas páginas nos referiremos al organismo como un proceso antes que como una cosa, pues nos interesa la cualidad homeostática del organismo viviente y no los ítems patológicos que la sección o la disección permitirían demostrar. Nuestro paciente padecía un trastorno somático de un tipo y una intensidad que sugieren la posibilidad de una irritación cerebral somática de origen anatómico, tóxico u otro. No fue posible demostrar ese daño, pero debemos preguntarnos qué carga significa su presencia en la vida de este niño. Aumenta fuera de posible demostrar la existencia del daño. Ello solo constituiría una condición potencial, aunque necesaria, para la convulsión. No podría considerarse como su causa, pues debemos suponer que son numerosos los individuos que viven una patología cerebral similar sin tener jamás una convulsión. El daño cerebral entonces se limitaría a facilitar la descarga de tensión, cualquiera que fuera la fuente, a través de tormentas convulsivas. Al mismo tiempo, serviría para recordar permanentemente la presencia de un punto interno de peligro, de una escasa tolerancia para la tensión. Puede decirse que tal peligro interior vuelve aún más bajo el umbral del niño para los peligros exteriores, sobre todo cuando se le percibe en la irritabilidad y ansiedad de los padres, cuya protección es tan fundamentalmente necesaria precisamente debido al peligro interior. Así, resulta imposible establecer cómo en tantos otros casos, si la lesión cerebral determina la mayor impaciencia e irritabilidad del niño, o si su irritabilidad, que compartía con otros familiares y a la que estaba expuesto en su contacto con ellos, hace que su lesión cerebral resulte más significativa que en un niño de otro tipo y entre otras personas distintas. Por lo tanto, solo podemos afirmar que en la época de la crisis, la constitución de Sand, así como su temperamento y su etapa del desarrollo, tenían tendencias específicas en común. Todos convergían en la intolerancia a las restricciones, a la libertad locomotora y a la expresión agresiva. Pero las necesidades de Sand con respecto a su actividad muscular y mental no eran tan solo de naturaleza fisiológica, sino que constituían un factor importante del desarrollo de su personalidad y formaban parte, por lo tanto, de su equipo defensivo.
En las situaciones de peligro, Sand utilizaba lo que llamamos mecanismos de defensa contrafóbico. Cuando se sentía atemorizado, atacaba, y cuando enfrentaba un conocimiento que otros quizás preferían evitar por perturbador, hacía preguntas con ansiosa persistencia. Tales defensas, a su vez, eran adecuadas a las sanaciones de su medio ambiente temprano, que lo consideraba más encantador cuanto más rudo y despierto se mostraba. Por lo tanto, al desplazar el foco, muchos de los ítems que originalmente figuraban como partes de su constitución fisiológica y mental terminan por pertenecer a un segundo proceso de organización que llamaremos la organización de la experiencia en el yo individual. Como se verá con mayores detalles, este proceso central protege la coherencia y la individualidad de la experiencia al preparar al individuo para los choques que pueden ser el resultado de discontinuidades súbitas tanto en el organismo como en el medio ambiente. Al permitirle anticipar los peligros internos y externos y al integrar la constitucional con las oportunidades sociales, así asegura al individuo un sentimiento de individuación e identidad coherentes, de ser uno mismo, de ser aceptable y de encontrarse en camino de llegar a ser lo que la otra gente con su enfoque más bondadoso considera que somos. Resulta evidente que nuestro muchachito trató de convertirse en un travieso y un preguntón inteligente, papel que en un mecanismo había encontrado eficaz frente al peligro y que ahora, según comprobaba, lo provocaba. Hemos descrito en qué forma su papel, que servía para prepararlo para el rol adulto de intelectual judío, se desvalorizó temporariamente debido a sucesos ocurridos en el vecindario y en el hogar. Tal devaluación dejó fuera de combate el sistema defensivo. Cuando lo contrafóbico no puede atacar, el niño se siente expuesto al ataque, lo espera e incluso lo provoca. En el caso de Sand, el ataque provenía de una fuente somática. Con todo, los roles surgen del tercer principio de organización al social. El ser humano de todas las épocas, desde el primer puntapié hasta el último suspiro, está organizado en agrupamientos de coherencia geográfica e histórica: familia, clase, comunidad, nación. Así, un ser humano es siempre un organismo, un yo y un miembro de una sociedad, y está involucrado en los tres procesos de organización. Su cuerpo está expuesto al dolor y a la tensión, su yo a la ansiedad, y como miembro de una sociedad es susceptible al pánico que emana de su grupo. Llegamos aquí a nuestros primeros postulados clínicos. Parece inmediatamente evidente que no hay ansiedad sin tensión somática, pero también debemos aprender que no hay ansiedad individual que no refleje una preocupación latente, como al grupo inmediato y al más amplio. Un individuo se siente aislado y excluido de las fuentes de fortaleza colectiva cuando, aunque solo en forma secreta, asume un rol que se considera particularmente malo, sea el de borracho o asesino, mariquita o tonto, cualquiera que sea la designación habitual de la inferioridad que se utilice en su grupo. En el caso de Sam, la muerte de la abuela solo sirvió para confirmar lo que los niños gentiles, o más bien sus padres, habían señalado, esto es, que era un muchachito terriblemente malo. Por detrás de todo esto, desde luego, existe el hecho de que era distinto, de que era un judío, problema que ocupa su atención no solo y ni siquiera primeramente a causa de sus vecinos, ya que sus propios padres le señalaban permanentemente que un niño judío debe ser particularmente bueno a fin de no ser particularmente malo. Aquí sería necesario que nuestra investigación, a fin de hacer justicia a todos los hechos pertinentes, nos llevara otra vez a la historia en general. Tendría que reconstruir el destino de esta familia, partiendo desde esa ciudad norteamericana hasta un gueto de una remota provincia oriental de Rusia y a todos los hechos brutales de la gran diáspora.
Nos referimos a tres procesos: el proceso somático, el proceso yoico y el proceso social. En la historia de la ciencia, estos tres procesos han pertenecido a tres disciplinas científicas distintas: biología, psicología y ciencias sociales, cada una de las cuales estudió lo que pudo aislar, contar y disecar: organismos individuales, mentes individuales y conjuntos sociales. El conocimiento así obtenido se refiere a hechos y cifras, a localización y causa, y ha traído como resultado una controversia sobre la asignación de cada ítem a uno u otro proceso. Nuestro pensamiento está dominado por esta tricotomía, porque solo a través de las metodologías investigativas de estas disciplinas es posible alcanzar algún conocimiento. Por desgracia, sin embargo, este conocimiento está sujeto a las condiciones bajo las cuales se obtuvo: el organismo que sufre una disección o un examen, la mente entregada al experimento o al cuestionario, los conjuntos sociales desplegados sobre tablas estadísticas. En todos estos casos, pues, una disciplina científica distorsionada, la cuestión estudiada al disolver activamente su situación de vida total, a fin de poder hacer un corte aislado que sea susceptible a la aplicación de una serie de instrumentos o conceptos. Nuestro problema clínico y nuestro prejuicio son distintos. Estudiamos crisis humanas individuales, comprometiéndonos terapéuticamente con ellas. Al hacerlo, comprobamos que los tres procesos mencionados son tres aspectos de un mismo proceso, esto es, la vida humana, acentuando de igual manera ambos términos. La tensión somática, la ansiedad individual y el pánico grupal son entonces solo distintas maneras en que la ansiedad humana se presenta a los distintos métodos de investigación. La formación clínica debería incluir los tres métodos, ideal que los trabajos incluidos en este libro persiguen tentativamente. Cuando examinamos cada ítem pertinente en un caso dado, no podemos eludir la convicción de que el significado de un ítem, que puede ser localizado en uno de los tres procesos, está codeterminado por su significado en los otros dos. Un ítem en uno de los procesos gana en importancia al dar y recibir significación de ítems de los otros procesos. Confiamos en que gradualmente podremos encontrar palabras más adecuadas para tal relatividad en la existencia humana. Así, de la catástrofe descrita en nuestro primer ejemplo, no conocemos ninguna causa. En cambio, encontramos en los tres procesos una convergencia de intolerancias específicas que vuelven la catástrofe retrospectivamente inteligible y probable. La plausibilidad así obtenida no nos permite retroceder y anular las causas, solo nos hace comprender un continuo en el que la catástrofe señaló un acontecimiento decisivo, acontecimiento que ahora arroja su sombra sobre los mismos ítems que parecen haberla causado. La catástrofe se ha producido y ahora debemos introducirnos como agente curativo en la situación poscatastrófica. Nunca sabremos cómo fue su vida antes de verse así afectada, y de hecho nunca sabremos cómo fue su vida antes de que nosotros interviniéramos en ella. Estas son las condiciones bajo las que realizamos las investigaciones terapéuticas. A fin de encontrar términos de comparación y de confirmación, pasaremos ahora a otra crisis, esta vez en un adulto. El síntoma evidente es también aquí somático y consciente de una severa cefalea crónica, que debe su comienzo a una de las exigencias de la vida social adulta: el combate en la guerra. Para un próximo audio tendremos 2. Una crisis de combate en un infante de marina.